Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde exploramos los dramas más intensos, las historias de amor más apasionadas y los giros de guión más inesperados que nos ofrece la televisión turca. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos encanta: la traición. Sí, esas puñaladas por la espalda que nos dejan con la boca abierta, esos romances prohibidos que nos hacen cuestionar todo, y esos amigos que resultan ser los peores enemigos. Vamos a analizar algunas series turcas donde la traición juega un papel crucial, y veremos cómo los personajes principales lidian con el dolor, la venganza y la redención. Preparen sus pañuelos, porque las emociones van a estar a flor de piel. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles lo mejor de las series turcas. Ahora sí, vamos al lío. Hoy vamos a centrarnos en el tema de Kerem destrozado por Hande y una traición que involucra a su mejor amigo. Si el título les resultó un poco sensacionalista, es porque quería llamar su atención, pero lo cierto es que vamos a explorar dinámicas similares en varias series turcas, donde el amor, la amistad y la traición se entrelazan de manera explosiva. No necesariamente se llamarán Kerem y Hande, pero los sentimientos y las situaciones son universales en este tipo de dramas. La televisión turca, conocida por sus intensos melodramas y personajes complejos, a menudo recurre al tema de la traición como un motor clave para el desarrollo de la trama. Vamos a empezar hablando de una serie que, aunque no cumple exactamente con todos los elementos del título, sí explora la traición de una manera muy intensa: Amor eterno. Esta es una serie dramática y romántica que se centra en la historia de amor imposible entre Kemal, un joven ingeniero de clase media, y Nihan, una joven de una familia adinerada. Los actores principales son Burak Özçivit como Kemal, Neslihan Atagul como Nihan y Kaan Urgankolu como Emir. El carisma de Burak Özçivit, la intensidad emocional de Neslihan Atagul y la villanía calculada de Kaan Urgankolu contribuyeron enormemente al éxito de la serie. La sinopsis es la siguiente: Kemal y Nihan se enamoran profundamente, pero su relación se ve truncada por las diferencias sociales y las maquinaciones de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Emir obliga a Nihan a casarse con él para salvar a su familia de la ruina. Kemal, destrozado por la traición de Nihan, se marcha a trabajar a una mina y regresa a Estambul años después convertido en un hombre rico y poderoso, sediento de venganza. La transformación de Kemal, desde un joven idealista hasta un hombre consumido por la venganza, es uno de los aspectos más impactantes de la serie. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Bueno, la traición de Nihan a Kemal, aunque motivada por las circunstancias, es el catalizador de toda la historia. Kemal se siente profundamente herido y engañado, y la serie explora cómo este sentimiento de traición lo consume y lo impulsa a buscar justicia, aunque eso signifique destruir a todos a su alrededor. Además, la serie muestra cómo la traición puede tener consecuencias devastadoras para todos los involucrados, no solo para la víctima. La serie no glorifica la venganza, más bien, la presenta como un camino destructivo que eventualmente cobra su precio. Un dato interesante sobre Amor eterno es que fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy Internacional como mejor telenovela. Esto demuestra la calidad de la producción, las actuaciones y la historia en sí. Es una serie que realmente te atrapa y te hace sentir cada emoción de los personajes. La cinematografía de la serie, con sus tomas panorámicas de Estambul y su uso de la luz y la sombra para crear ambiente, también es digna de mención. Ahora, vamos a hablar de otra serie donde la amistad y la traición se entrelazan de manera compleja: Ciudad Cruel. Esta serie es un drama familiar que se centra en la vida de dos familias, los Yılmaz y los Karakay, que viven en Estambul. Ciudad Cruel se distingue por su retrato realista de las luchas de clases y las ambiciones desmedidas que llevan a la gente a cometer actos atroces. Los actores principales son Fikret Kuşkan como Aga Karakay, Deniz Gur como Seher Yılmaz, Mine Tugay como Seniz Karakay, y Berker Guben como Nedim Karakay. Fikret Kuşkan ofrece una actuación poderosa como el patriarca de la familia Karakay, un hombre atormentado por secretos y obligado a tomar decisiones difíciles. Deniz Gur interpreta a una madre coraje que hará cualquier cosa para proteger a sus hijos, mientras que Mine Tugay encarna a la perfección la maldad y la ambición desmedida de Seniz. La sinopsis es la siguiente: Seher, una mujer viuda con 3 hijos, se traslada de su pueblo natal a Estambul para buscar una vida mejor.
Aga Karakai, un hombre rico y poderoso, le ofrece trabajo y alojamiento en su mansión. Sin embargo, la convivencia entre las dos familias estará marcada por secretos, intrigas y traiciones. Uno de los puntos centrales de la trama es Nedim, el sobrino discapacitado de Aga, quien se convierte en objeto de manipulación por parte de los miembros de su propia familia. La vulnerabilidad de Nedim lo convierte en un peón en el juego de poder de los Karakai, y su sufrimiento es uno de los aspectos más conmovedores de la serie. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? En Ciudad Cruel, la traición se manifiesta de múltiples formas. Desde las mentiras y los engaños dentro de la familia Karakai, hasta la explotación de Nedim por parte de sus propios tíos. La serie muestra cómo la ambición y el deseo de poder pueden corromper incluso las relaciones más cercanas, llevando a la traición y al sufrimiento. Además, la serie explora el tema de la confianza rota y la dificultad de perdonar a aquellos que nos han traicionado. La serie no se limita a mostrar la traición, sino que también examina sus causas y consecuencias, ofreciendo una visión compleja de la naturaleza humana. Un dato interesante sobre Ciudad Cruel es que fue filmada en una mansión real en Estambul, lo que le da a la serie un aspecto visual impresionante y auténtico. La mansión se convierte en un personaje más de la historia, reflejando el lujo, la opulencia y los secretos que se esconden dentro de sus paredes. El diseño de producción de la serie es impecable, y cada detalle contribuye a crear una atmósfera de tensión y misterio. Ahora, cambiemos un poco de tono y hablemos de una serie que combina el romance con la comedia, pero que también tiene su dosis de traición y drama, Love is in the Air, Esta serie es una comedia romántica que se centra en la historia de Eda YLDZ, una joven florista, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto. Aunque ligera en comparación con los dramas anteriores, Love is in the Air no escatima en momentos de traición y decepción, especialmente cuando se trata de relaciones familiares y amistades. Los actores principales son Ander Zel como Eda YLDZ y Kerem Bürsin como Serkan Bolat. La química innegable entre Ander Zel y Kerem Bürsin fue uno de los principales factores que contribuyeron al éxito de la serie. Su relación en la vida real, aunque eventualmente terminada, añadió un elemento extra de interés para los fans. La sinopsis es la siguiente: Eda, una joven inteligente y ambiciosa, sueña con convertirse en arquitecta paisajista, pero pierde su beca universitaria. Serkan, un hombre frío y calculador, le ofrece una solución: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de recuperar su beca. A medida que pasan tiempo juntos, Eda y Serkan empiezan a enamorarse de verdad, pero su relación se ve amenazada por secretos del pasado y las maquinaciones de terceros. Los tropos clásicos de la comedia romántica se combinan con elementos de drama y suspense para mantener al espectador enganchado. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Aunque Love is in the Air es principalmente una comedia romántica, la serie también explora el tema de la traición, especialmente en lo que respecta a las relaciones familiares y las amistades. Hay personajes que intentan sabotear la relación de Eda y Serkan, ya sea por celos, por ambición o por simple maldad. Además, la serie muestra cómo los secretos del pasado pueden salir a la luz y destruir la confianza entre las personas. La serie demuestra que incluso en las comedias románticas más ligeras, la traición puede tener un impacto significativo en las vidas de los personajes. Es interesante notar que la relación entre Ander Zel y Kerem Bürsin trascendió la pantalla y se convirtieron en pareja en la vida real. Esto aumentó aún más la popularidad de la serie y generó una gran expectativa entre los fans. Sin embargo, su relación terminó, lo que también causó mucha tristeza entre sus seguidores. La vida real a menudo imita el arte y la relación entre los actores y sus personajes puede crear una dinámica fascinante para el público. Otra serie que podemos mencionar, aunque con un enfoque diferente, es Infiel, que es una adaptación turca de la serie británica Dr. Foster. Esta serie es un drama psicológico que se centra en la historia de Asia, una doctora exitosa que descubre que su esposo, Volkan, la está engañando con una mujer más joven. Infiel ofrece una mirada implacable a las consecuencias devastadoras de la infidelidad y la venganza. Los actores principales son Cansu Dere como Asia Yılmaz, Canecin Doruk como Volkan Arslan y Melis Sezen como Derin Guklu. Cansu Dere ofrece una actuación magistral como Asia, una mujer que se transforma de víctima a vengadora. Canecin Doruk interpreta a Volkan con una mezcla de encanto y cobardía, mientras que Melis Sezen encarna la juventud y la ingenuidad de Derin.
La sinopsis es la siguiente: Asia lleva una vida aparentemente perfecta con su esposo Volkan y su hijo Ali. Sin embargo, su mundo se derrumba cuando descubre una bufanda con cabello rubio en el bolsillo de la chaqueta de Volkan. A partir de ese momento, Asia comienza a investigar y descubre que Volkan lleva 2 años engañándola con Derin, la hija de un amigo de la familia. Asia decide vengarse de Volkan y de todos aquellos que la traicionaron, utilizando su inteligencia y su astucia para destruirlos. La serie explora la psicología de la traición y cómo las personas pueden ser llevadas al límite por el dolor y la humillación. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Infiel es una serie que explora la traición desde una perspectiva muy cruda y realista. La serie muestra el dolor, la rabia y la humillación que siente Asia al ser engañada por su esposo, y cómo este sentimiento la consume y la impulsa a buscar venganza. Además, la serie explora las consecuencias de la infidelidad para todos los involucrados, incluyendo a los hijos y a los amigos de la pareja. Infiel no romantiza la venganza, sino que la presenta como un proceso doloroso y destructivo que tiene un costo para todos los involucrados. Un dato interesante sobre Infiel es que generó un gran debate en Turquía sobre el tema de la infidelidad y el rol de la mujer en la sociedad. La serie fue muy popular entre el público femenino, que se identificó con la lucha de Asia por recuperar su dignidad y su autoestima. La serie abrió un diálogo importante sobre la igualdad de género y la importancia de la independencia femenina. Finalmente quiero mencionar una serie que, si bien no se centra exclusivamente en la traición romántica, sí explora la traición en el ámbito familiar y empresarial, ***, El Gran Imperio Otomano, ***. Esta serie es un drama histórico que se centra en la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano. El Gran Imperio Otomano ofrece una visión fascinante del poder, la intriga y la traición en la corte otomana. Los actores principales son Ali Ergenç como Suleimán el Magnífico, Mary Muzerli como Hürrem Sultán y Okan Yalap como Ibrahim Pasha. Ali Ergenç ofrece una actuación convincente como Suleimán, un gobernante poderoso y complejo que se enfrenta a constantes desafíos internos y externos. Mary Muzerli interpreta a Hürrem con una mezcla de astucia y vulnerabilidad, mientras que Okan Yalap encarna la lealtad y la ambición de Ibrahim Pasha. La sinopsis es la siguiente: la serie narra el ascenso al poder de Suleimán y su relación con Hürrem, una esclava que se convierte en su esposa y en una de las mujeres más poderosas del imperio. La serie también explora las intrigas palaciegas, las luchas por el poder y las guerras de conquista que marcaron el reinado de Suleimán. La serie muestra cómo el poder absoluto puede corromper a las personas y llevarlas a cometer actos de traición y violencia. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? En el Gran Imperio Otomano, la traición es una constante. Desde las conspiraciones entre los miembros de la familia real, hasta las traiciones de los visires y los generales. La serie muestra cómo el poder corrompe y cómo las personas son capaces de hacer cualquier cosa para alcanzar sus objetivos, incluso traicionar a sus seres queridos. Además, la serie explora el tema de la lealtad y la dificultad de saber en quién confiar. La serie subraya la importancia de la lealtad y la confianza, especialmente en entornos de alto riesgo donde la traición puede tener consecuencias catastróficas. Un dato interesante sobre el Gran Imperio Otomano es que fue una de las series turcas más exitosas a nivel internacional, siendo vendida a más de 70 países. La serie fue elogiada por su producción impecable, sus actuaciones convincentes y su recreación detallada de la vida en el Imperio Otomano. La serie ayudó a popularizar las series turcas en todo el mundo y abrió el camino para que otras producciones turcas alcanzaran el éxito internacional. Bueno, hemos llegado al final de nuestro recorrido por algunas series turcas donde la traición juega un papel fundamental. Hemos visto cómo la traición puede destruir relaciones, impulsar la venganza y cambiar el destino de las personas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado una perspectiva diferente sobre este tema tan recurrente en las series turcas. La traición en sus múltiples formas sigue siendo un tema recurrente en la televisión turca, reflejando las complejidades de la naturaleza humana y las luchas por el poder, el amor y la justicia. Me encantaría saber cuáles de estas series han visto y qué les han parecido. ¿Están de acuerdo con mis análisis? ¿Qué otras series agregarían a esta lista? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por ver.
Hasta la próxima.